Buenos días, familia. Buenos días. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañarme esta mañana. Acá en Chicago, un poco nublado, lluvioso, después de las tormentas. Dice que después de las tormentas viene la calma y estamos esperando que llegue la calma. Entonces, bueno, estamos aquí este domingo, por lo menos esta mañanita, tranquilos. eh, Lloviendo, sí, pero tranquilito. Y la temperatura está muy rica ahorita como para caminar allá afuera, meditando, pensando en las cosas que Dios ha hecho por todos y cada uno de nosotros. Familia, bienvenidos. Estamos en esta serie que se llama Cuando el corazón no ve. Cuando el corazón no ve y básicamente el tema principal es el pecado. De nuevo, para los que nos ven por primera vez, hemos estado hablando de esta palabra pecado y cada vez que la mencionamos, desde un púlpito, desde una iglesia, aquellos que no están muy familiarizados con el término y más bien familiarizados con el término que se da fuera de la iglesia, les suena un poco así, muy religioso, muy, oh, ya van a empezar con las cosas. Pecado es simplemente hacer lo que a Dios no le agrada. Pecado es hacer las cosas que ofenden a Dios. Y de ahí, bueno, haces tu lista personal, cada quien tiene una lista y el enfoque no es qué me hace daño, sino qué es lo que estoy haciendo que no le agrada a Dios, qué es lo que hago que ofende a Dios. Esa sería la forma más rápida de identificar en tu vida y en tu forma de ser a qué se le llama pecado. Cuando el corazón no ve, cuando el corazón no ve, claro, el corazón no tiene ojos, pero en el lenguaje bíblico, en el contexto de escritura hebrea, al corazón se relaciona con la mente, con el discernimiento, con los sentimientos, con las emociones, con dirían los psicólogos, con el yo. Eh, y entonces, en ese orden de ideas, cuando el corazón no ve, la persona no ve la realidad, no piensa correctamente, no acepta, no escucha correctamente, no acepta, por lo tanto, consejos. Y ahí es una ceguera general cuando el corazón no ve. La semana pasada, si mal no recuerdo, estábamos hablando acerca de el engaño del pecado, ¿verdad? Bueno, déjame decirte cuál es la tesis o el argumento con el que estoy haciendo esta serie y predicando esta serie. Creo firmemente que el pecado no solamente corrompe la conducta, también distorsiona la percepción. El pecado no solo corrompe la conducta, también distorsiona la percepción, la forma de ver las cosas, la forma de analizar las cosas. Por eso, dentro de mi tesis, por eso, o de mi argumento, creo que por esta razón, la gracia de Dios no solamente perdona al pecador, sino que le devuelve la capacidad de ver. Esa es la tesis o el argumento general para esta serie. Y la semana pasada les decía, hablábamos de el engaño del pecado. Y el pecado engaña y distorsiona la percepción. El pecado es eso que te miente diciendo, aquí está la felicidad, aquí está la alegría, aquí está el triunfo, aquí está la paz, etcétera, ¿no? Eso puede ser, ese engaño puede ser, mira, si tomas esto, la llevas bien. Si obtienes esto, va a estar bien. Si ves esto, si escuchas esto, si pruebas esto, si fumas esto, si dices esto. Ese es el engaño. El engaño del pecado hace que la persona piensa que ahí está la felicidad. Que haciendo eso, viendo eso, probando eso, diciendo eso, tocando eso, ahí está la felicidad. Y vimos toda una serie, ¿no? Puedes ver la prédica de la semana pasada, cómo el engaño es, pues es eso, ¿no? Es engañoso cuando la persona de repente se da cuenta, ya está metida en eso y cuando está metida en esa, normalmente no percibe, no ve la realidad. Hay una distorsión y hay una distorsión de definiciones como qué es la paz, qué es el amor, qué es la fidelidad, porque esos conceptos nobles están ensuciados o están sucios por el pecado que ha engañado ese corazón. Hoy vamos a ver algo interno. Hoy vamos a ver cómo cuando el orgullo destruye la percepción. Cuando el orgullo destruye la percepción, este es
el título de esta semana y les decía, la semana pasada vimos como algo externo engaña y cree que ahí está la felicidad, pero en esta serie pretende analizar todo el entorno del ser humano. Y hoy vamos a hablar de cómo el orgullo, que es algo interno, también destruye la percepción, destruye forma de ver las cosas tal y como son. Y para esto me voy a empezar en el libro de Daniel, capítulo 4 versículos del 28 al 37 básicamente, pero valdría la pena que le dieras una leída desde el versículo 1 capítulo 4, y vamos a estar hablando de esto, ¿no? El tema de hoy entonces, cuando el orgullo destruye la percepción. ¿No? Daniel, capítulo 4 versículos 28 al 37. La idea principal de esta prédica es ver cómo la mayor tragedia de este rey Nabucodonosor no fue que perdiera su reino. Esa no fue la tragedia. La tragedia no fue cómo llegó, dónde anduvo, qué es lo que tuvo que pasar. La verdadera tragedia del rey Nabucodonosor, cuando el orgullo le ganó, verdadera tragedia fue perder la capacidad de ver que Dios era la fuente de todo lo que tenía. Esa fue su verdadera desgracia. Y vamos a ver cómo nos lo dice la palabra de Dios. Voy a orar y voy a leer el texto y caminamos, ¿vale? Padre bendito, yo te doy gracias esta mañana, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Tú preparas las cosas, preparas los tiempos para que quien tenga que escuchar tu llamado, Señor, eh, pueda recibirlo. Padre bendito, yo te pido que la persona que escuche este mensaje, en fin, abra su corazón, Señor, y no tenga que pasar, como vamos a ver, por ciertas circunstancias para finalmente decir, oh Señor, cuánto he tardado en venir a ti. Padre bendito, te pido que le des paz y atención y dejas a un lado cualquier distracción, Señor, de la persona que esté observando, escuchando esta prédica, que pueda tener un tiempo totalmente concentrado en lo que tú le vas a decir, Señor. Haz a un lado mis palabras, Señor, haz a un lado mis pensamientos, pero deja, Señor, en el corazón y en la mente de la persona tu palabra, Señor, lo que tú quieres hablarle. Eh, yo por mi parte te digo, Señor, Padre, perdóname, Señor, perdona mis errores, perdóname mis pecados, Señor. Lávame, Señor. Lávame para poder estar ahorita aquí predicando tu palabra, Señor. Es santa, que es perfecta, Señor. Es digna. Lava mis pies, lava mis ojos, lava mis manos, lava mi boca, Señor. Lava mis pensamientos, bendito Dios. Y prepara nuestro corazón para recibir tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Es bueno, ah, pues, lavarte las manos antes de comer. Dicen que si no te lavas las manos, pues puedes enfermar, ¿no? Sobre todo cuando estás trabajando en un ambiente medio sucio. Ayer estaba yo haciendo mecánica y terminé más negro que un hermano que conozco, que bueno, pero terminé lleno de grasa. Y pues así no puedes comer. Tenía un hambre y entré y había preparado mi esposa una comida muy rica, pero tuve que pues subir, bañarme, lavarme, porque comer así además pues es feo, ¿no? Ensuciar algo tan limpio, algo tan dulce, tan preparado eh, con tanto cariño. Es faltarle al respeto a ese platillo, ¿no? Llegar y con las manos sucias, comer. Sí, no, Dios, es un plato delicioso, es alimento para tu alma. Y antes de leerlo, pues sería bueno pedir perdón a través de nuestro Señor Jesucristo, poder ser limpio y entonces así comer esto, ¿no? Cuando no pedimos perdón y leemos la palabra, cuando oramos antes de leer la palabra, queramos estarla leyendo desde cierta aproximación sucia, eh, es decir, comer con las manos espirituales sucias y de pronto enfermarte con lo que lees. Te digo porque estaba leyendo voy a leer algo aquí, y hay una palabra que me llamó la atención, eh, eh, dice que los ángeles
vinieron y les llama los vigilantes. Y estaba leyendo esta porción de Daniel 4. Este es un pequeño paréntesis de esto que te estoy diciendo, lávate los espirituales. Cuando leí la palabra vigilantes, vino a mí en mi mente estos comentarios, estos TikToks, estos cosas que están ahorita en el internet, ¿no? Que si los aliens, que si, quién, de dónde vino el ser humano, que si nos vinieron unos seres y pusieron aquí su semilla y después vienen y vigilan cómo está la creación y los llaman los vigilantes. Entonces dije, ¿qué pasa cuando esto lo escuchas, estas palabras que están en la Biblia, las escuchas por fuera primero? Alguien escucha que los vigilantes y anda allí, que si los marcianos, y luego viene y lee aquí que los ángeles o el ángel de Dios o los ángeles de Dios vinieron a visitar a Nabucodonosor con un mensaje y dices, los vigilantes, dices, es cierto, los vigilantes son los marcianos, los ángeles son marcianos, no, lo que pasa es que estás comiendo con las manos sucias, estás comiendo con una concepción equivocada. Por eso es bueno pedir perdón a Dios, eh, y que te ilumine, que sea su Espíritu Santo que te guíe por su palabra. Cierro paréntesis. Muchas personas que vienen a nosotros eh, buscando encontrar respuesta a algo que escucharon por fuera, eh, buscando secretos en la palabra de Dios, ¿no? Pues esa no es la aproximación. La aproximación no es para que le busques secretos o errores a la Biblia, que, déjame decirte, la Biblia es inspirada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo, escrita por hombres, sí, que tienen errores, pero inspirada por el Espíritu Santo y Dios es perfecto. Entonces, cuando una persona viene tratando de buscar errores, orgullo, vamos a hablar de eso, ¿no? Mucho orgullo pensando que puede encontrarle un error a Dios, un error al Espíritu Santo. Qué locura, ¿no? Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Qué les parece? Les decía que estamos en Daniel capítulo 4 versículos del 28 al 37. Lo voy a leer y decir en el contexto. Dice así, habla de Dios. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando por el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con fuerza de mi poder, para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado a ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da quien él quiere. Versículo 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba con los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino todas las edades. Versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fue restablecido mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Versículo 37. Y ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son buenas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan en soberbia. Déjame darte un poco de contexto de lo que acabamos de leer, porque pues, hay que entender qué es Babilonia.
qué es el rey de Babilonia, qué es, quién es Nabucodonosor. Bueno, históricamente el reino de Babilonia, el imperio babilónico, fue un imperio con mucho, mucho auge y esto surgió más o menos en el siglo eh, 1700 a 1700, 1500 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Es uno de los imperios que están ubicados entre el río Éufrates y ahí cerca del río Éufrates, lo que ahora sería Irak. Este imperio creció a gran manera y trajo muchos beneficios a la humanidad en el sentido histórico, en el contexto histórico. Se le reconoce a Babilonia porque tenía una arquitectura muy, muy detallada. ¿Has oído eso de los jardines colgantes de Babilonia? Una de las siete maravillas del mundo. Bueno, estas eran unos jardines que se construyeron como una pirámide más o menos, el agua corría desde arriba y en cada una de las etapas o escalones amplios se cultivaban jardines, ¿no? Y esto lo hizo el rey de Babilonia para su esposa, que venía de un lugar, ellos estaban en el desierto, pero ella venía de un lugar donde había vegetación y todo esto, y entonces extrañaba esas cosas, y el rey de Babilonia dijo, ¿sabes qué? Voy a construirle un jardín. Así de grande era este imperio y construyeron una de las siete maravillas del mundo. El reino de Babilonia conquistó muchos países, mucha tierra, hizo grandes aportaciones a la humanidad. Ahí el uso de las matemáticas y el álgebra que viene de ese imperio, de ese tiempo. Ellos son los que crearon el zodiaco con esta gran, se están observando las estrellas, y entonces le pusieron nombre a las constelaciones, crearon el zodiaco y decían que recibían mensajes a través de esas cosas, ¿no? Um, Acciones grandes, el primer calendario lunar también se le atribuye a este imperio babilónico. Y bueno, el rey Nabucodonosor fue el que reinó en medio de todo ese auge, y entonces fue el que gozó de ese gran eh, eh, crecimiento, de esa gran euforia que había. Eh, Legalmente, por ejemplo, a ellos se les atribuye este código que se llama el Hammurabi, que es el primer código legal escrito piedra, pero escrito, y estaba basado en ojo por ojo, diente por diente, que es el tema legal. Estableció económicamente, bueno, aunque te estoy hablando de esto para que para que podamos tener una idea de lo que representaba para el pensamiento de ese rey Nabucodonosor ser rey del imperio tan extenso y tan grande. Eh, Pero ese fue precisamente su problema. Su gran caída o su gran tragedia no fue que perdiera su reino, que perdiera eso, sino fue perder la capacidad de ver que de Dios provenían todas las cosas, que a Dios le pertenecen todas las cosas, que Él da y quita a quien quiere. Eh, es, es un poco esa percepción. Cuando el orgullo del ser humano crece desorbitadamente, que crece descontroladamente, bueno, pues suceden cosas en el corazón y en el ambiente y en la geografía de esta familia, ¿no? Todos hemos podido ver cómo de pronto eh, personas han perdido un negocio, ¿no? O han perdido su matrimonio, o han perdido una amistad, o han perdido su familia. Sí, conocemos personas que han perdido esas cosas, negocio, familia, amigos, pero déjame decirte una cosa, rara vez estas cosas ocurren de repente, rara vez. La pérdida no viene inmediata, así de solita. Se rompió el jarrón, no. La pérdida es el resultado de una pérdida invisible que ocurrió mucho antes. Antes de perder una empresa, alguien pues comete errores, comete fraudes, comete negocios que no están bien, no maneja bien su administración, no prevé. Tenemos ahí grandes ejemplos. Por ejemplo, estas cámaras Kodak, que eran
aunque en su momento no previeron, perdón, el crecimiento al Internet, ¿no? Y cómo la tecnología estaba yendo hacia ese lado, ellos quisieron seguir con sus rollos de cámara y pues se fueron. Blockbuster, otro ejemplo de estas compañías que no pusieron atención y se creyeron que lo que tenían iba a durar para siempre, no se movieron a lo digital, se quedaron con sus DVDs y bueno, pues la compañía se acabó. Ah, antes de perder, por ejemplo, una persona su demonio, perdió la sensibilidad, perdió el toque, perdió el darle valor a las cosas que tenía en su casa. Eh, Perder una relación con Dios, pues alguien pierde su empieza a dejarse de las cosas del Señor. Eso fue exactamente lo que, eso fue exactamente lo que le ocurrió al rey Nabucodonosor. Este rey que tenía grandes logros, eh, conquistar naciones, construcciones impresionantes, pensó que nadie podía desafiarlo, que nadie podía detenerlo, que nadie podía corregirlo. Él pensaba que tenía lo que él decía, pensaba que estaba bien. No escuchaba consejos, eh, pensaba que su fuerza era por sus ejércitos tan grandes que nadie podía hacerle frente. eh, Sus ojos estaban puestos en lo que podía ver, en lo que podía hacer. Nadie le podía desafiar, nadie se podía poner en contra de él, nadie lo podía combatir, eh, nadie podía plantarle otra idea. Se le ocurrió jardines colgantes de Babilonia, lo que costara, lo que invirtiera, la cantidad de personas, nadie podía detenerlo. Eh, pero Dios vio algo que nadie más veía. Dios vio que había un corazón orgulloso. Y punto número uno, el orgullo es una forma de ceguera. El orgullo es una forma de ceguera y lo puedes ver en el versículo 4 de Daniel, versículo 30, perdón, de Daniel, capítulo 4. Eh, en el versículo 30, el rey de Babilonia está paseando y de repente se queda viendo la majestuosidad del imperio y dice, ¿no es esta la gran Babilonia? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con mis manitas, con mis fuerzas, con mi inteligencia? Dice, ¿y no es esto lo que me da gloria, lo que me da majestad? ¿No es esto? ¿No lo hice yo? ¿Te fijas cuántas veces repite en este solo versículo el yo o el yo está presente? Dice, mi poder, mi fuerza, mi gloria, mi majestad. Eh, es alguien que está totalmente lleno de yo y todo piensa que es por él y para él y sin él nada puede existir. Ese es el orgullo, es un corazón orgulloso. Hay personas a las que alguien les trata de dar un consejo, un buen amigo, un papá, una mamá, porque el orgullo no tiene edades, ¿eh? Hay jóvenes en esta etapa de la vida estamos viendo jóvenes que no aceptan que les digas nada, y no jovencitos, digo, no jóvenes medianos. Para mí serían niños, ¿no? Un niño de 11, 12 años, que ya no les puedes decir nada porque les han dicho que no los puedes regañar, que no les puedes pegar, que tienes que dar libertad, que tienes que respetar su forma de pensar. Y un día estaba con mi nieta, 10 años, y algo le dije, dice, este es mi espacio y es mi espacio personal, aquí no puedes entrar. Y ya iba yo a rebasar el espacio, bueno, pero es mi nieta, entonces no podía romper el espacio, pero ¿cómo esta sociedad está creando ese ambiente de tú puedes? La fuerza está en ti, eh, todo es para ti. Ah, Estamos viviendo una sociedad llena de orgullo. Y qué difícil es ponerse de acuerdo cuando hay una sociedad donde cada quien piensa que lo que hace, lo que dice es lo correcto. No me voy a meter con política, pero grandes de esos problemas que están sucediendo es porque cada uno se va a su extremo y desde ahí quiere resolver o enseñarle al otro. Eh, Se sube a su pedestal y ahí están hablando y diciendo, criticando, y etcétera. De nuevo, no voy a hablar de política, creo que lo mejor sería bajarse de ese pedestal y escuchar, pero bueno. Así le pasó al rey Nabucodonosor.
Así le pasa a una persona que le trata de dar un consejo a un amigo y dice, a mí no me digas nada, ¿no? Yo sé lo que hago, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Has escuchado estas reacciones? Yo sé lo que hago. A mí no me digas. eh, Tú no has vivido lo mío. Tú no sabes por lo que he pasado. Yo, ok, pero no te estoy hablando de lo que has pasado, te estoy diciendo lo que estoy viviendo, ¿no? Lo que estás haciendo que te está llevando a un camino equivocado. Pero el orgullo ciega la percepción de la realidad. El orgullo no consiste en pensar demasiado en uno mismo. El orgullo consiste en pensar demasiado poco de Dios. El orgullo no consiste en pensar demasiado de mí mismo, consiste en pensar muy poco cerca de Dios. Y esto es lo que le pasaba al rey. Eh, no se puede negar lo que ves, ¿no? Si tú vas pasando y ves en un jardín y hay una fuente y adornada, y dentro de esa fuente hay agua, y ahí en esa fuente que es un pilar, un poste, y sobre el poste está esa fuente, y tú ves una tortuga allí, eh, tú sabes que no llegó ahí sola, ¿verdad? Alguien la puso. Eh, lo mismo ocurre con nosotros. Ah, si tenemos talentos, si tienes oportunidades, si tienes recursos, si tienes logros, si tienes éxitos, es porque Dios permitió que llegaras ahí. Ahora, esto que acaba de decir, alguien que tiene orgullo, ¿no? Si tienes esto, si tienes aquello, es porque Dios permitió que llegaras ahí. ¿Te fijas cómo el orgullo se ve impactado inmediatamente cuando alguien piensa poco de Dios? Dice el versículo, Santiago capítulo 1, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. El orgulloso piensa muy poco en Dios y piensa mucho en él mismo. Y Dios, cuando ve esto, advierte antes de disciplinar, es el punto 2. Punto 2 de este tema es, Dios advierte antes de disciplinar. Fíjate cómo en el versículo 27 del capítulo 4 eh, y yo le pongo, me gusta subrayar mi palabra, mi Biblia y dice aquí, eh, oportunidades de arrepentirse, ¿no? En el versículo 27 dice Daniel, no, déjame darte un poco de contexto. Resulta que el rey Nabucodonosor ah, tuvo un sueño, ¿no? Y Daniel, que era un profeta de Dios, normalmente le revelaba los sueños y el rey reconocía que Daniel servía a un Dios vivo, ¿no? Sabía que lo que él hacía, lo que él decía, debe hacer algo importante, ¿no? El rey tiene un sueño, y este sueño dice que vio un árbol muy frondoso, gigante, grande, muy exuberante, y vio que casi su copa llegaba al cielo y que había muchos pájaros en sus ramas, y debajo de él había animales, y quienes se alimentaban y se cubrían del sol y de todas esas cosas, pero de pronto oyó que ese árbol iba a ser cortado, ¿no? Una voz en su sueño de que ese árbol iba a ser cortado y que la raíz o el tronco iba a quedar encadenado a la tierra y que iba a ser mojado y que iba a ser este, expuesto a los ambientes. Y entonces este sueño le empezó a mover su cabeza, la tenía constantemente. Dice el versículo 5 del capítulo 4, y vi un sueño que me espantó y tendido en mi cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. ¿Ok? Dice esta parte, Dios advierte antes de disciplinar. Tenía un sueño, algo lo estaba acongojando. Versículo 7 dice, y vinieron magos, astrólogos, pero no pudieron mostrar su interpretación. Fíjate cómo el rey, que tiene todo el poder y toda la autoridad y que conoce a Daniel, el enviado de Dios, primero busca a los magos, dice,
Versículo 7: vinieron magos y astrólogos y adivinos, ¿no? Pero no pudieron descifrarle ese sueño. Obviamente, cuando el mensaje viene de Dios, no puedes encontrar respuesta en otra cosa que no sea Dios, ¿no? Eh, de nuevo, la palabra de Dios es completa, es eficaz. Y aquí está toda la respuesta. Cuando quieres comparar esto y llenarlo con el zodiaco, con lo que te dijo una divina, con una oración mágica, con una vela, con hacer 7 misas, con ponerle, además de leer, ponerle velas al santo, lo que sea. Cuando estás tratando de hacer algo aparte de, es esto, estás teniendo una necesidad, estás teniendo una situación y no confías en Dios, sino en otras cosas. Aquí dice que vinieron magos y no le pudieron dar respuesta. Pero dice el versículo 8 hasta que entró delante de él Daniel, que era el profeta enviado a Dios. Y entonces Daniel le explica el sueño. Ah, Daniel oye esto, ora al Señor y Dios le da la revelación porque Dios quiere advertirle al rey Nabucodonosor antes de que le sucedan las cosas. Ah, dice el versículo final del versículo 19, Daniel, que se llamaba ahí le pusieron en ese reino Belsasar, respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y sus interpretaciones para interpretaciones para los que mal te quieren. Pero sabía Daniel que ese sueño lo tenía que escuchar el rey Nabucodonosor. Y el versículo 22 dice, tú mismo, rey, oh, eres el que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Por lo tanto, salto al versículo 27, por lo tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus inequidades haciendo misericordias. Un poco haciendo eh, una prédica exhaustiva. Dice aquí el versículo 27, por lo tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia. En el Antiguo Testamento, eh, el pago del pecado se trataba de hacer a través de sacrificios, a través de cosas, a través de acciones. Lo vemos cuando se vino esta idea de traer un corderito cada año y había de sacrificarlo para lavar los pecados de esa familia. Aquí Nauconosor le está diciendo eso, ¿no? Redime tus pecados con justicia, o sea, haciendo cosas, pensando bien. Nosotros y el Antiguo Testamento, por eso es el cierre. El Antiguo Testamento termina, es una gran historia que nos dice cómo el ser humano es incapaz, por sus propias fuerzas, de limpiar su pecado. No hay obra humana que el hombre pueda hacer para limpiar su pecado. El pecado, por definición, ¿te acuerdas? Es hacer algo que ofende a Dios. Si lo ofenses a Dios, si la mancha es para la santidad de Dios, es una mancha inmensa. Dios, si piensas que es inmenso, inmortal, totalmente justo, totalmente santo, cualquier cosa que hayas hecho en contra de su voluntad, en contra de lo que le agrada, es algo imposible con esfuerzo humano de lavar. El Nuevo Testamento por eso dice que tuvo que venir nuestro Señor Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso necesitamos de Jesucristo como único camino, como único medio. Jesús mismo lo dijo en Juan capítulo 14, yo soy el camino, que es la forma, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él solo y a través de él que podemos venir delante de Dios, porque no podríamos. Y aquí le está diciendo, si queremos hacer una exégesis, Daniel está diciendo, redime tus pecados con justicia. Nosotros sabemos que la justicia, la única justicia que puede redimir nuestros pecados es la justicia de Dios, el hombre totalmente justo, el Dios totalmente santo, que puso su justicia en nosotros y quitó el acta de condena que eran los pecados. Aquí le está diciendo, haz esto,
Daniel ruega al rey Nabucodonosor, rompe con tu pecado. Ah, pero no hizo caso y siguió en su locura, en su necedad. ¿Por qué sé que siguió con su locura? Dice el versículo 29. Al cabo de 12 meses, paseando por el palacio, pasó un tiempo, 12 meses, un año, después de que le interpretó el sueño a Daniel, después de que le dijo, esto te puede pasar, redime tus pecados, arrepiéntete, cambia de dirección, cambia de actitud, cambia de pensamiento, busca al Señor. ¿Cuántas veces eh, no ha sucedido que le hemos dicho a alguien así, que hemos aconsejado a alguien así? Cambia de esto, que le hemos dicho a un amigo, a un compadre, cambia, esto no te está haciendo bien, ¿no? ¿Cuántas veces te han dicho, sabes qué, a mí, déjame como estoy, etcétera, etcétera? Yo sé lo que hago, etcétera. Pero más que nada, ¿cuántas veces te dijeron a ti, deja de hacer esto, deja de pensar, deja de tocar, deja de ver, y no lo hicimos? Y vino un tropiezo, vino una caída, vino un sufrimiento, vino un rompimiento. ¿Cuántas veces le has dicho a alguien que usa drogas, ya deja eso, y te dices que no puedo? ¿Cuántas veces el alcohol? Es que no tomo demasiado. ¿Cuántas veces las aventuras extramaritales, ¿no? He vivido mucho y he vivido muchas etapas allá y acá, muchas allá también, muchas allá. Y tenía amigos eh, que la aventura o parte de ser exitoso era cuántas novias o cuántas mujeres eh, habéis tenido, ¿no? Y trabajando en una oficina era como la competencia, quién, pero también de las mujeres, quién. Era, ¿cuántas veces, no? ¿Y cuántas veces a alguien le dijeron, detente, no hizo caso y de repente eh, sale a la luz lo que era evidente y trae un daño terrible, ¿no? Eh, mi familia se pierde, eh, tantas cosas que son por no, por no hacer caso. O sea, pero antes de que sucediera eso, Dios de- eh, advierte antes de disciplinar. Dios, en el caso de Nabucodonosor, no lo destruyó inmediatamente. Dios le dio la oportunidad. Dios le habló. Dios le advirtió. Dios le mostró el peligro. El corazón orgulloso, Dios rechaza, pero da oportunidad. Y seamos honestos. Antes de esa cosa que nos dolió, antes de esa caída, ya nos habían dicho. Ya había habido alguien que te había mm, advertido, un amigo, tal vez una conversación que escuchaste. Dios ya te había advertido. Eh, Tal vez una convicción, debo declararse hacer esto, un sentimiento, tal vez una circunstancia, ¿no? Eh, una persona que maneja en estado de ebriedad, por ejemplo. Un día, antier iba yo manejando, no en estado de ebriedad, iba yo al trabajo, en la noche. Pero delante de mí venía una camioneta que se veía que venía tomado, ¿no? La persona. Am, se emparejó una patrulla, y me rebasó, se puso y venía manejando atrás de la camioneta que tengo que se veía que venía ebrio y de repente prende las luces la camioneta, dije ya, y prende la sirena a la camioneta y entonces se orilla a la orilla, la camioneta, y la patrulla pasa, ¡pum! Iba a una emergencia, o sea, no le prendió la luz a la camioneta. Yo creo que recibió una llamada, prendió las luces, la sirena, y ¡fum! Es- Esta persona se asustó, pero me imagino que fue una señal. Imagínate si sí hubiera venido tomado, yo no digo que venía tomado, pero venía manejado así raro. ¿No eso es una señal? ¿Y cuántas veces no te ha pasado que antes de había una señal? Eh, si esta persona estaba tomada y andaba manejando tomado,
y la patrulla no lo paró, pero le puso un susto. Yo espero que la siguiente vez, si maneja, no toma. No, si toma, no maneja. La cosa es que dejar de hacer lo que está haciendo. Las señales de advertencia en la carretera no son un castigo. Las señales de advertencia no son el castigo, son misericordia, ¿no? Dice ahí, si toma, no maneje, porque será arrestado. En sí el mensaje no es el castigo, es la advertencia, es misericordia. Te están dejando saber que si te encuentran, vas a ser arrestado. Entonces, ah, cuando Dios te da una advertencia, la advertencia no es el castigo, es un toque de misericordia. Dios te está diciendo, pero no hasta que te pasan las cosas, hasta que nos caemos, hasta que chocamos, hasta que nos perdemos, es, es, es cuando decimos, Dios, ayúdame. Y esto me lleva al punto 3. Cuando el corazón no ve, eh, Dios permite el quebrantamiento. Dios permite que pasen cosas que nos hagan voltear hacia el cielo. Daniel 4, capítulo, versículos 31 al 34, está el relato de cómo el rey Nabucodonosor, este hombre orgulloso, este hombre lleno el rey que tenía todo el poder, termina literalmente viviendo en el campo, viviendo como animal. Esta es una historia literal. Se perdió la razón. Por 7 años dice que anduvo en el campo, desnudo, vagando, comiendo hierba. La gente lo tuvo que echar del pueblo, lo tuvo que sacar porque su forma de ser era animal, era bruta. Había perdido la razón. Nabucodonosor perdió la razón, vivió como las bestias, comió hierba y fue apartado de la sociedad. ¿Sabes? Una vez vi una película, se llama El Chupe, es una película cristiana, El Chupes, o sí, El Chupes. Ah, es una actuación buena, y presenta la degradación de un hombre que no deja de tomar, ¿no? Este hombre tiene una posición cómoda, trabaja en una buena oficina, tiene cierto estatus en la oficina, pero empieza a tomar demasiado. En las fiestas de la oficina, en las fiestas en la casa, y ves la película pasan escenas de cómo se degrada su forma de ser en una fiesta, en la casa, ¿no? Termina tirando las cosas, haciendo escándalo, en la oficina, ¿no? Termina haciendo el ridículo. Y en un momento dado, un amigo de parranda que conoce al Señor viene y le habla y le dice, hey, mira, encontré a Cristo y aquí hay paz, y le da un consejo. Y él dice, a mí no me digas nada, ¿no? Y por todo lo que sigue pasando, su degradación, lo corren de trabajo, su familia lo corre. Hay escenas tristes, pero son reales, ¿no? Lo que hace el alcoholismo. Hay una escena en la que yo creo que es lo más bajo, es la locura a la que llama aquí Nabucodonosor. Es este hombre, que es Rafael Inclán, un buen actor, eh, llega a una cantina, pero ya es como Teporochito, ya vive en la calle. Llega a una cantina y se encuentra en la cantina a amigos de la oficina que están tomando la copa, los de la oficina, y él les pide una copa. Y ellos se burlan, ¿no? La escena más grotesca es que uno les quiere una copa, y agarra la copa y y la va hasta temblando, como los alcohólicos, ¿no? Hasta temblando y la tira en este lugar donde las personas escupen. Ahí tira la copa si quieres, agárrala. Y este teporochito está así. El que era el jefe de ellos, y se hinca, agarra la cosa esta y se toma. Necesitaba alcohol. Un teporochito necesitan alcohol, ¿no? El alcohol, déjame decirte, es una de las drogas, o es la única droga que no la pueden dejar de inmediato. Debe haber un proceso. No es excusa para el que toma alcohol, pero es una condición médica. El alcohol tiene que dejarse poco a poco. Dios puede hacer un milagro. eh, Me refiero a una persona ya, un teporochito. Un teporochito no le puedes quitar el alcohol. Si todavía no eres teporocho, Dios te puede decir de la noche a la mañana, deja de tomar. No necesitas eso. La degradación, la misericordia de Dios. Dios permite el quebrantamiento. Este Nabucodonosor vivió como animal, desnudo, en el campo, llovía,
comía hierba. La sociedad lo rechazó a este hombre de la película que te digo, pues la familia lo tuvo que rechazar, ya no tenía lugar. Los amigos lo rechazaron, ya no tenía lugar, ya no tenía lugar en la sociedad. ¿Por qué Dios hizo algo tan extremo? Respuesta a esto, porque había algo peor. ¿Por qué Dios hizo algo tan extremo con Nabucodonosor? Había algo peor, y lo peor era que perdiera su alma. ¿Por qué Dios permite que me pase esto? Bueno, que mientras estés vivo, tienes oportunidad de arrepentirte, de darle tu vida a Cristo. Mientras estés vivo, tienes oportunidad de no perder tu alma, de no terminar una eternidad en en el lugar de dolor. Dice la palabra de Dios que este lugar, el infierno, es el lugar del crujir y rechinar de dientes. Y es una expresión que, déjame decirte, debería despertarte en este momento. Si has pasado por una situación difícil por causa de no escuchar la voz del Señor, y no escuchar la voz del Señor por orgullo, porque eh, ese es el orgullo, no me digan nada. No necesitas ser orgulloso de usar cosas caras, ¿no? El orgullo es no querer ver a Dios por sobre todas las cosas. Es no querer escuchar a Dios, es pensar que Dios es ridículo, que Dios es un cuento. El orgullo en el corazón del ser humano es rechazar el amor y la misericordia de Dios. Si has pasado por una situación difícil por eso, y te pasó un accidente, te golpearon, te caíste, te corrieron, te dejaste, quedaste sin familia, eso es una muestra de misericordia, porque mientras estés vivo, tienes la oportunidad de arrepentirte y no perder tu alma. Porque no arrepentirse es ir al lugar del rechinar de dientes y el crujir de dientes eterno. ¿Sabes? El crujir de dientes es esa expresión cuando el dolor es tan grande que ya ni gritar puedes. Y cierras los dientes y aprietas y lloras y clamas con los dientes apretados. Es la máxima expresión de dolor, de, 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 de de desgaste. Bueno, el infierno, ese crujir es eterno. Y ese crujir de dientes no es por lo que hiciste. No es, estoy aquí por lo que hice. No, el crujir de dientes eterno es porque la persona va a recordar eternamente las veces que pudo levantar la mano y decirle, Señor, perdón, y no lo hizo. En la eternidad se va a arrepentir eternamente de no haber reconocido a Jesús como su único y suficiente Salvador. Arrepéntete, mi hermano. A veces Dios permite que una persona toque fondo para que finalmente pueda levantar los ojos. Versículo Proverbios 16-18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes de que haya quebrantamiento hay soberbia. Y esto me lleva al último punto. El milagro comienza cuando levantas los ojos. La restauración comienza cuando levantamos los ojos. En Daniel capítulo 34, versículo 34, la restauración de Nabucodonosor dice, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Eso es lo que expresa Nabucodonosor, versículo 34. Y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. No solo levantó los ojos, no solo reconoció que estaba mal, alabó al Señor y reconoció que de Él y para Él son todas las cosas. No comenzó recuperando sus propiedades, el reino, no comenzó recuperando su prestigio, no comenzó recuperando su poder. Comenzó cuando recuperó la razón, cuando vio claramente quién es Dios y quién eres tú. Cuando vemos realmente quiénes somos, temporales, pequeños, con errores, con cosas que ensucian, cuando nos vemos realmente así,
Y vemos al Dios santo y justo que quiere abrazarte, que quiere darte vida, quiere enamorarte, que quiere... Y es cuando recuperas la razón. Eso es pensar correctamente. La restauración empieza cuando volvió a pensar correctamente. El hijo pródigo se recuperó cuando dijo, y volviendo en sí. O sea, estaba como loco, no sabía lo que estaba haciendo, comiendo comida y de repente volviendo en sí, ¿no? David, después de pecar, su restauración no comenzó hasta que dijo, he pecado contra Jehová, he pecado contra Jehová. Nabucodonosor no se restauró o no comenzó su restauración hasta que no dijo, alcé mis ojos al cielo. No hay otra forma. Dios resiste al orgulloso y exalta al humilde. Esto siempre ha sido así. Dios resiste al orgulloso porque el orgulloso no puede entender, no puede aceptar que Dios conoce todas las cosas, que Dios sabe todas las cosas y aún así te puede perdonar. Esa es la parte que a mí siempre me quebranta, que Dios es omnisciente, omnipresente. Él ha estado contigo, sabe tus pensamientos, sabe tus tentaciones, sabe tus inclinaciones, sabe tus planes para hacer eso. Y aún así, murió por ti. Aún así te sigue amando, conociéndote tus pecados pasados, presentes y futuros. Dios dio su vida por ti y por mí. Jesús, nuestro Señor, nos amó de tal manera que dio su vida por ti y por mí. Por eso Dios puede humillar al que anda con soberbia, porque quiere darle una oportunidad. El rey más poderoso del mundo, Nabucodonosor, terminó predicando un sermón. Cuando se recuperó, Dios lo exaltó. Cuando se recuperó en el capítulo 37, fíjate cómo termina una vez que se recupera, versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Oh, este fue un sermón que predicó Nabucodonosor una vez que se recuperó. No predicó sobre Babilonia, no sobre la política, no habló sobre el poder, habló sobre la grandeza de Dios. Ese es mi Señor, ese es mi Jesús. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No humildes en economía, el humilde de espíritu, el que conoce quién es Dios. No todos somos Nabucodonosor, pero todos tenemos áreas donde tenemos que pensar o donde hemos pensado, yo puedo solo, eh, yo tengo el control, yo sé lo que hago, no necesito ayuda. Y cada vez que pensamos así, comenzamos a perder la perspectiva. ¿Cómo es perder la perspectiva? Bueno, mira, un eclipse solar ocurre cuando algo se interpone, cuando se interpone entre nuestros ojos y la luz del sol, ¿no? Ah, viene la luna, se interpone, dejamos de ver la luz, dejamos de ver el sol. La luz, el sol sigue allí, pero nosotros ya no podemos ver. Ese es el eclipse. El orgullo funciona igual. Ah, Dios no desaparece. La verdad no desaparece. La gracia no desaparece, pero el orgullo, se coloca en medio y no nos deja, no nos permite ver la santidad de Dios. Nabucodonosor no necesitaba más poder, necesitaba más visión, no necesitaba otro reino, necesitaba reconocer que el Rey de Reyes y Señor de Señores es Dios. Y cuando levantó sus ojos, volvió a la razón. Examínate hoy. ¿Hay algo de orgullo en tu vida? ¿Estás atribuyéndote méritos que solo le pertenecen a Dios? Está bien que hayas estudiado, está bien que trabajes. No es especialmente la humildad delante de Dios. Que trabajes, que logres, que tengas éxito, que tengas economía, que tengas un negocio.
La humildad es darle gracias a Dios. Hay áreas donde no estás haciendo esto. Hay áreas donde has dejado de depender de Dios. ¿Qué piensas y haces antes de buscar a Dios? Analízate, analízate hoy porque el orgullo puede estar impidiendo que veas la verdad, que veas a Dios, que veas su misericordia, que veas su perdón. Nabucodonosor no perdió su reino primero, lo que perdió fue la perspectiva de ver quién es Él y quién es Dios. Cuando recuperó la capacidad de ver a Dios correctamente, comenzó su restauración. ¿Quieres que la restauración venga a tu vida? Necesitas hoy abrir los ojos y empezar a ver claramente quién es Dios y quién eres tú. Si tienes grandes cosas, gracias a Dios. Si estás pasando por una situación difícil, Señor, háblame. Reconoce que Dios te ha hablado. Si estás en un tiempo muy difícil, clama a Dios. Reconoce tus errores. No culpes a otro. No culpes a nadie más. Porque también es otro problema. El orgullo, cuando está en el fondo, el orgulloso, cuando está en el fondo de una tragedia, busca a quien echarle la culpa. No hay peor orgullo que ese. Digo, si hay orgullo bueno, tal vez el orgullo es el que está triunfando. Eh, pero el orgullo más necio es el orgullo de quien está en el fondo y todavía busca a quien echarle la culpa. Busca al Señor. Muchas de las cosas que nos suceden, o todas las cosas malas que nos suceden, eh, no son voluntad de Dios, pero pudieran ser una forma de quebrantamiento, para que al final abra los ojos y diga, Señor, aquí estoy. ¿Cómo puedes hablar con Dios? ¿Cómo puedes pedir su misericordia? Bueno, reconociendo eso, que Dios, Jehová, es santo, es puro, es digno, que su santo, su templo, su reino es tan grande, tan puro, tan santo, que así como estamos, no podemos ni siquiera acercarnos. Y no pudiéramos, porque no podemos estar ahí. Es decir, con mis fuerzas no puedo hacer nada. No puedo dejar de mentir, de robar, de pensar mal, de mirar pornografía, de ser... eh, con tus fuerzas no vas a poder. Necesitas la fuerza, el poder y la voluntad que solo Jesucristo te puede dar. Por eso, tu oración debe ser así. Señor, reconozco mi maldad, reconozco mi incapacidad, reconozco, Señor, el pecado que hay en mí. Te agradezco que tu Hijo Jesucristo haya muerto en la cruz para lavarme, para limpiarme, para darme luz. Yo acepto ese sacrificio, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame luz, dame vida, Señor. Dame vida, Padre bendito. Te recibo en el nombre de Cristo, mi Señor. Amén. Familia, muchas gracias por haber estado ahí, presentes. Ah, yo quiero decirles que los espero la semana que entra. Esta serie todavía tiene bastante, por lo menos 3 semanas más. Y los espero la semana que entra. La serie Cuando el corazón no ve. Hoy precisamente vimos cómo el orgullo puede distorsionar nuestra capacidad para ver.